Buenos días. Soy Safwan Nasri, el CEO de Pixelware, y está conmigo en esta ponencia mi compañero Jorge García Barderas, Product Manager de la compañía. En esta presentación vamos a hacer un repaso de las principales implantaciones que hemos puesto en marcha en distintos tipos de administraciones públicas aquí en Cataluña. En esta parte se va a centrar más mi compañero Jorge. Yo voy a hacer una pequeña introducción de la compañía y realmente del momento también en el que nos encontramos en el mercado, para sobre todo los que no nos conozcan. Bien, previamente, por hacer un pequeño repaso y conocer realmente el momento actual, una vez pasados ya 18 meses de implantación de la nueva ley de contratos del sector público y la obligatoriedad del uso de los medios electrónicos en el ámbito de la contratación pública, las administraciones más o menos han ido adaptándose de una forma o de otra a los medios electrónicos y a la comunicación electrónica con las empresas. Las más ambiciosas han ido poniendo en marcha productos propios, proyectos tanto de tramitación como de licitación electrónica, subasta, centrales de compras, etcétera, con alguna plataforma de mercado, y otras se han ido adaptando por lo menos a las cuestiones más obligatorias, que son las que realmente han ido ofreciendo determinadas plataformas públicas. Así que más o menos el mercado ha ido cumpliendo, o el sector público ha ido cumpliendo realmente la exigencia de la comunicación electrónica con las empresas. Pero realmente la pregunta ahora es cuáles son los valores añadidos de las plataformas. ¿Cuál es el valor o el objeto diferencial? Y en nuestra opinión son dos cuestiones fundamentales. Por un lado, un proceso de tramitación más ágil, más sencillo, es decir, una reingeniería del proceso de tramitación, y esto, la oportunidad de hacerlo realmente es cuando arrancamos con el proyecto de tramitación interna, es decir, cuando somos capaces de revisar nuestro procedimiento, simplificarlo y definir exactamente cuáles son los pasos que nos van a permitir agilizarlo y revisar las formas de trabajar que teníamos hasta el momento. Los órganos de contratación, además, con la nueva ley están bastante cargados de nuevas tareas por todas las cuestiones que han venido con los nuevos procedimientos, las exigencias de fiscalización, las exigencias de un mayor seguimiento del contrato. Por lo tanto, realmente la carga es la misma, la carga es superior y el personal es el mismo. Por lo tanto, bueno, pues procede plantearse un momento de reingeniería del proceso a la hora de implantar la tramitación interna. Y, por otro lado, una plena integración con el ecosistema de administración electrónica o de contratación electrónica. Es realmente el valor añadido que pueden ofrecer las plataformas o los proyectos que ofrecemos las compañías privadas. Así que esta es nuestra visión respecto al momento actual del mercado y al valor de los proyectos. Bien, en términos generales, para los que no nos conozcan, Pixelware es una compañía con una larga trayectoria en el sector público, totalmente especializada en el ámbito de la contratación pública electrónica. En este momento estamos presentes en todos los segmentos del sector público. Creemos que tenemos la implantación mayor en extensión, tanto en usuarios como en administraciones. Estamos presentes en 3 gobiernos autonómicos, en más de 400 municipios que son usuarios de nuestras plataformas. De esos municipios hay 5 capitales que son capitales de comunidades autónomas. Somos el líder en determinados subsegmentos del sector público, concretamente en mutuas, en autoridades portuarias y en empresas públicas
que tenemos una presencia también importante, y nos hemos focalizado especialmente hacia la creación de un número muy importante de conectores con las distintas plataformas de administración electrónica, por lo que estaba comentando antes, porque creemos que realmente ahí hay un valor añadido muy importante. La mayoría de los usuarios no quieren repetir el trabajo en distintas plataformas, es una demanda reiterante por parte de los usuarios y es un tema que realmente creemos que tiene un valor añadido importante. Perdón, no me avanza. Disculpe, si me lo puede avanzar. Gracias. Bien, por explicar en pocas palabras realmente lo que hacen nuestras plataformas y para lo que sirven. Nosotros realmente lo que permitimos, lo que ofrecemos es el control de la tramitación y el seguimiento del expediente, de manera que realmente nuestro usuario pueda saber en cada momento dónde se encuentra y en qué estado está, y en cuáles son las decisiones tomadas hasta el momento en cada paso del expediente. Por otro lado, le permite a nuestro usuario crear una asignación clara de los distintos roles dentro de la organización, centralizar todas las comunicaciones y las notificaciones hacia y desde las empresas, y también trabajar de una forma integrada con el resto de los sistemas del organismo. Disculpe. Trabajamos con los máximos niveles de calidad, contamos con las distintas ISOs que requiere el sector público, tanto en calidad como en seguridad de la información, en riesgo tecnológico. Estamos certificados en el Esquema Nacional de Seguridad. Contamos con un equipo consultor especialista en contratación pública y que realmente domina la actividad de la contratación y sobre todo que conoce el expediente electrónico. El expediente electrónico de contratación es el núcleo y es el punto de partida de cada uno de los proyectos, porque realmente la contratación electrónica es mucho más dato que documento. Cuando realmente somos capaces de manejar los datos, somos capaces de poner en marcha una auténtica contratación pública electrónica y somos capaces realmente de crear la integración necesaria y la comunicación y el procedimiento necesario a la hora de poner en marcha los distintos sistemas. Contamos con un sistema de soporte y un centro especializado en contratación pública que da soporte tanto a nuestros usuarios tramitadores como a las empresas usuarias de los sistemas de nuestros clientes cuando se trata de licitación electrónica. Y por otro lado, estamos presentes en los grandes proyectos europeos y pilotos en cuanto a todo lo que se está desarrollando de forma novedosa en cuanto a las iniciativas de contratación pública electrónica. Somos desarrollador y miembro de iSense 1 y 2. Estamos inmersos en el proyecto ESPD-INT, que es el proyecto que ha definido realmente los parámetros de lo que es el DEUC, de lo que es el ESPD, tanto en la versión 1 como en la versión 2.0. Hemos sido una de las empresas pioneras en poner en marcha la primera plataforma en cuanto al ESPD 2.0, que ha tenido un cambio importante y un salto importante frente a ESPD 1.0, y en general estamos en todos los aspectos relacionados con la innovación en el ámbito de la contratación pública electrónica. Bien, este es básicamente mi resumen de lo que es la compañía y su presentación, y voy a dejar paso a Jorge, que nos va a hablar de cuestiones un poquito más técnicas. Hay que apuntar así un poquito bien ahí, y si tienes puntería lo consigues. Muchas gracias.
Hola, buenos días. Soy Jorge García Bardera, soy Product Manager en Pixelware y yo voy a presentar, mi parte va a constar en dos secciones distintas. La primera va a ser la presentación de la plataforma que tenemos de contratación en materia de contratación electrónica y una segunda parte que vamos a repasar las principales experiencias, casos de éxito que tenemos aquí en Cataluña. Para la primera sección me voy a apoyar en este diagrama. Vamos a comenzar con la parte superior, que es la tramitación de expedientes de contratación. Esto solemos decir que es el eje central, es donde reside el expediente electrónico y donde vamos a ir almacenando el expediente de contratación en todas sus fases. Vamos a almacenar la información del expediente, los lotes, las notificaciones, las preguntas, las ofertas, por supuesto, toda la información que constituye el expediente y luego, posteriormente, generar el contrato electrónico y darle también una vida independiente. Esta fase de tramitación lo hemos intentado crear teniendo siempre a los usuarios tramitadores en mente, los distintos perfiles de usuario tramitador, como puedan ser unidades proponentes, servicios jurídicos, intervención, unidad de contratación, por supuesto. Entonces, cada una de las tareas, como comentaba Safwan, está pensada y diseñada para el perfil que tiene que realizarla, ya sean usuarios eventuales que acceden a la plataforma para hacer alguna acción puntual o usuarios con un uso intensivo de la plataforma que están todo el día gestionando los expedientes. En la parte superior, las flechas, lo que podemos ver es cómo separamos nosotros la contratación, la tramitación de la contratación. La solución va a ayudar desde el inicio de la necesidad con la unidad proponente, los flujos de aprobaciones, la gestión del crédito, la generación de la documentación, las invitaciones si lo requiere, la publicación. Pasaríamos por fases de candidatura, si el procedimiento así lo estipula. Licitación electrónica, fase de licitación, no solamente la publicación de los expedientes, sino también la gestión de las mesas de contratación, la elaboración de las ofertas por parte de las empresas licitadoras, la gestión de las propias mesas, su constitución, su apertura, gestión de actas, informes, documentos, etcétera. Fase de negociación, fase de subasta, totalmente integrada dentro de la plataforma, y luego la adjudicación y formalización. Aquí tendríamos el acuerdo de la mesa, la gestión vía, por ejemplo, fiscalización o intervención de la revisión de esa adjudicación, la solicitud de la documentación a las empresas mejor clasificadas e incluso la formalización del contrato haciendo uso de la firma electrónica por ambas partes. Y luego, por último, el seguimiento y ejecución. Aquí solemos decir que nuestra gestión se basa en 4 aspectos distintos. El primero sería la gestión administrativa, toda la documentación tanto de los proveedores como del propio contrato. La gestión económica, por supuesto. La gestión de las disconformidades, ver si se adapta a lo que hemos contratado, realmente el servicio o el bien que hemos adquirido. Y luego, por último, las incidencias de la contratación. ¿Vale? Entonces, con esto queremos representar que cubrimos la contratación, como decimos ahí, de principio a fin. Luego, en la parte en azul, ya tendríamos, aquí entraría un nuevo actor en juego, que son las empresas. Las empresas que pueden ser empresas interesadas, empresas licitadoras o empresas adjudicatarias. Entonces, cubrimos tanto la preadjudicación como la postadjudicación. Aquí vamos a cubrir la publicación de los expedientes, la posible elaboración de las ofertas por parte de las empresas interesadas y, sobre todo, su carpeta privada para ellos le va a otorgar un punto único de acceso a todo lo que va a ser la interlocución con los órganos de contratación. Es decir, si tienen que formular preguntas, lo van a poder hacer desde ahí, ver el estado de tramitación del expediente, ver las mesas que se van abriendo, qué documentación se ha ido abriendo, publicar las actas, todo lo que es notificaciones, comunicaciones, por supuesto, todo lo que sería la comunicación con las empresas. Y luego, por último, la parte más reciente, que sería la de central de compras, como pieza que hemos acoplado al final de todo este proceso, el poder tramitar o gestionar expedientes, sistemas de racionalización, generar catálogos electrónicos y permitir una gestión de los pedidos, tanto por parte de los departamentos o las unidades adheridas a una central de contratación, como por parte de los mismos proveedores que den seguimiento a estos pedidos y puedan tramitarlos. En amarillo lo que podemos ver es la capa de integración e interoperabilidad. Integración porque todas estas funcionalidades las hemos hecho disponibles vía servicios web y interoperabilidad porque todo al final leemos el formato códice y es exportable totalmente al formato ENI de interoperabilidad. En la parte derecha, en la columna en gris, tenemos todos los módulos que vemos importantes o en cierto modo imprescindibles para montar la contratación electrónica, que sería registro electrónico,
notificaciones electrónicas fehacientes, plataforma de firma, gestor de archivo, sistemas económicos financieros y servicios de consulta de información. Y todo esto es una presentación rápida de lo que serían nuestros módulos. Lo podemos implantar en modo nube, en modo cloud privado o on-premise en los servidores de nuestros clientes. ¿Me funciona? Vale, estos módulos, al final, con el paso de los años, según hemos ido implantando, hemos ido creando conectores automáticos para poder integrar los distintos servicios que nos da la administración, como puedan ser las plataformas de publicación, la plataforma de contratación del sector público, plataformas autonómicas, PSCP, RPC, plataformas de firma, @firma, PSIS, ISEMPE, clave @, Hipnosis, ANF, todas las necesarias, notificaciones electrónicas, sistemas externos, ya he enumerado todos, si acaso sistemas portafirmas, y los servicios de obtención de información, como pueda ser el servicio de sustitución de certificados en soporte papel, el registro de apoderamientos o ROLECE. ¿Vale? Todo esto tenemos conectores a medida para que el usuario de forma transparente desde dentro de las aplicaciones puedan hacer uso de todos estos servicios. Aquí serían las principales claves que hemos tenido en mente para crear la plataforma. El primero, el modelo de implantación, ya lo he comentado, tanto cloud como on-premise. Lo que es importante aquí es lo de recursos en exclusividad. Tanto si es en modo servicio en la nube como si es en modo on-premise, siempre habilitamos recursos en exclusividad por cliente. Es decir, y esto nos lleva al segundo punto, que sería la propiedad de los datos. Los datos no nos pertenecen a nosotros, pertenecen a nuestros clientes. Entonces, tanto el título, la plataforma, la imagen institucional con una adaptación completa, plena, dirección de acceso o certificado de confianza y luego la posibilidad de adaptarnos totalmente a los procedimientos de cada uno de nuestros clientes. Es una plataforma modular, no lo hemos creado, es un todo, intentamos cubrir toda la contratación electrónica, pero todos son piezas de un puzzle que pueden ser intercambiadas. El tramitador de expedientes, la licitación electrónica, la subasta electrónica, todo se puede instalar de forma independiente e integrarse con los servicios o con los módulos que ya existan en cada uno de los clientes. No tenemos costes ocultos, ninguno, no tenemos ningún tipo de servicio opcional de pago. Neutralidad en la validación, aquí siempre que haya una decisión o una cuestión de confianza vamos a intentar confiar en un tercero. Por ejemplo, en aspectos de firma y sellado de tiempo o el registro electrónico oficial, es decir, no va a ser la plataforma de Pixelware quien diga cuándo ha entrado una oferta, sino el registro electrónico oficial del organismo quien con su sello de tiempo y su firma así lo estipule. Y luego otra clave, cifrado en origen. Nosotros hemos intentado mantener el cifrado en origen como único mecanismo como para garantizar que las ofertas no son accesibles hasta el acto de apertura. Tenemos dos formas de presentación, tanto presentación vía aplicación de escritorio como presentación vía formularios web. En ambas formas hemos mantenido el cifrado en origen, entonces eso quiere decir que la empresa licitadora cifra, encripta la información en su máquina y siempre es subida de esta manera y almacenada dentro de nuestra plataforma. Y, por supuesto, la huella de la oferta, como nos habilita también la ley de contratos. ¿Vale? Dos claves más, rápida, entorno multidioma, tanto en el contenido estático como en los datos, la información que vamos publicando, por ejemplo, en el título, el objeto de contrato, totalmente multidioma. Y entorno multiorganismo. Esto no quiere decir que vaya en contra de lo que he dicho antes de recursos en exclusividad, sino que puede haber organismos que por su naturaleza o característica tienen múltiples entidades adheridas. Podemos crear un entorno compartido donde cada una de estas entidades tengan acceso a la tramitación de sus propios expedientes, pero haya información común, incluso usuarios que pueden pertenecer a más de un organismo. Y con esto entro en la segunda parte, que sería la implantación de la contratación electrónica en diferentes tipos de administración pública de Cataluña, que aquí, como primer ejemplo, tenemos la Generalitat de Cataluña, la plataforma TEC, tramitación de expedientes de contratación. Es un entorno multiorganismo, da servicio actualmente a cerca de 100 organismos en una plataforma única, gestiona el expediente electrónico en todas las fases de la contratación. Aquí llevamos 4 años y son miles los expedientes que se han tramitado. Y luego el hándicap en la preparación de este proyecto fue cómo crear una plataforma única que diese servicio a todos los posibles organismos de la Generalitat sin necesitar adaptación para cada uno de ellos. Entonces,
creamos un modelo donde cada una de las entidades podía configurar qué procedimientos de contratación iban a utilizar y qué etapas en la tramitación iban a tener cada uno de ellos. Está totalmente integrado con GCAR para la autenticación, hay una pasarela de autenticación de la Generalitat, integrado con Oracle, y luego hacemos uso de PSYS como plataforma de firma, PSCP para todos los anuncios de contratación, RPC para la publicación de los contratos y Enotum. Referencias en ayuntamientos. Aquí tenemos como referencia al Ayuntamiento de Barcelona, Ayuntamiento de Granollers, Mataró, Gavà, Girona, Terrassa y Premià de Mar. Estos son proyectos, en el caso del Ayuntamiento de Barcelona es un modelo on-premise instalado en sus propios servidores. En el caso del resto de ayuntamientos es un modelo cloud, donde cubrimos la licitación electrónica de todos los expedientes. Aquí cubrimos todo lo que es la presentación de las ofertas y las aperturas de las mesas. Está integrado en el caso de on-premise con su registro electrónico, en el caso de los modelos cloud y el resto de ayuntamientos a través del MUX de la OC con sus registros electrónicos. Realizamos los anuncios a través de PSCP y integración en el caso de Barcelona, con gestores de expedientes y con Documentum. Referencias en mutuas. Aquí podemos ver a Sepello, MC Mutual y Egarsat. Reciente, está en periodo de implantación. Todos los tres están en modelo cloud, en la nube, en una nube privada independiente para cada uno de ellos. Aquí cubrimos, para el caso de Sepello y Egarsat, la tramitación del expediente de contratación y la licitación electrónica. En el caso de MC Mutual, cubrimos la licitación electrónica. Y importante aquí las integraciones que tienen con sus gestores de contratos y con sus sistemas RPs. Y ya por último, para finalizar, tendríamos experiencias en universidades. Aquí como cliente tenemos a CESUC, que nos da acceso a múltiples universidades, donde vamos a cubrir la tramitación y la gestión del expediente electrónico igual, en todas las fases de la contratación. Aquí, desde el alta y publicación del expediente hasta el seguimiento del contrato y su cierre, está cubierto con la plataforma de tramitación de Pixelware, y tenemos también integraciones con PSYS como plataforma de firma, RPC, el registro público de contratos, copia auténtica, PSCP, no sé si lo he dicho antes, Enotum, y estamos implantando portasignatures como portafirmas. Y nada más. Creo que no me he dejado nada. No sé si he entrado en tiempo. Creo que no. Nada, agradecerle su asistencia y su paciencia. Muchas gracias.